Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos aquí, como siempre, listos para traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y, sobre todo, toda la verdad detrás de sus celebridades turcas favoritas. Y vaya si tenemos un plato fuerte para ustedes hoy. Como ya habrán visto en el título, el vídeo de hoy se centra en la que, para muchos, sigue siendo la pareja más querida y más misteriosa del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, aunque haya pasado tiempo desde que los vimos juntos en pantalla, su química y la especulación sobre si algún día volverán a estar juntos siguen siendo un tema recurrente que nos apasiona a todos. Pero, ¿qué hace este vídeo tan especial? Pues bien, hemos estado investigando, conectando puntos y hablando con fuentes cercanas. Y hemos descubierto algo realmente impactante. Algo que, si resulta ser cierto, podría cambiar por completo nuestra percepción de la relación entre Can y Demet. Prepárense porque hoy les traemos la revelación que el papá de Can Yaman, aparentemente, le hizo a Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Una confesión inesperada que podría explicar muchas cosas sobre su pasado, su presente y quizás hasta su futuro. Así que abróchense los cinturones, tomen asiento y prepárense para un viaje lleno de sorpresas, drama y, como siempre, mucho amor. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, o incluso si ya son parte de nuestra familia pero todavía no lo han hecho, que se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido exclusivo, entrevistas, análisis y, sobre todo, la mejor información sobre sus estrellas turcas favoritas. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, vamos al grano. Para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos la época dorada de Erkenci pájaro madrugador. Can y Demet, Candivit y Sanemaiden, la pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes, alimentados por sus miradas, sus gestos y las declaraciones ambiguas que, de vez en cuando, dejaban caer en las entrevistas. La prensa del corazón turca y la internacional no paraban de bombardearnos con imágenes robadas, supuestas exclusivas y análisis exhaustivos de cada una de sus apariciones públicas. Era una auténtica locura, una Candem-Feber que parecía imparable. Sin embargo, como todos sabemos, la serie terminó y con ella, la intensidad de la relación entre Can y Demet pareció diluirse. Cada uno tomó caminos separados, emprendieron nuevos proyectos y, aunque mantuvieron una relación cordial, la llama del romance pareció apagarse. Demet, centrada en su carrera, protagonizó otras series y películas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Can, por su parte, decidió dar un giro a su trayectoria, buscando nuevos desafíos fuera de su país natal. ¿Pero se apagó realmente? Eso es lo que nos hemos preguntado todos durante años. Y la respuesta, al parecer, podría estar en una conversación que tuvo lugar hace algún tiempo entre Demet Özdemir y el padre de Can Yaman. Una conversación que, según nuestras fuentes, ocurrió en un ambiente de confidencialidad y sinceridad, lejos del bullicio mediático que siempre rodeó a la pareja. Según nuestras fuentes, el señor Yaman, en un momento de sinceridad y confianza, le confesó a Demet un secreto familiar que había permanecido oculto durante años. Un secreto que, según él, era importante que Demet conociera, dada la relación especial que había tenido con su hijo. Esta fuente nos describe la escena: un café tranquilo en Estambul, lejos de las miradas curiosas. El señor Yaman, un hombre elegante y reservado, pero con una mirada que transmite sabiduría y preocupación. Demet, atenta y comprensiva, escuchando cada palabra con el corazón en la mano. ¿De qué se trata este secreto? Pues bien, se rumorea que el señor Yaman le reveló a Demet que Can, desde muy joven, había tenido una lucha interna con la fama y la atención mediática. Que aunque parecía disfrutar de los focos y del reconocimiento, en realidad, se sentía abrumado por la presión y la falta de privacidad. Al parecer, la fama repentina que Can experimentó tras el éxito de Erkenci exacerbó esta lucha interna, convirtiéndose en una fuente constante de estrés y ansiedad. Esto explicaría, según el señor Yaman, por qué Can a veces parecía distante o evasivo en las entrevistas, o porque tomaba decisiones que parecían contradictorias con su imagen pública. También podría explicar por qué, después del éxito arrollador de Erkenci, Can decidió alejarse un tiempo de la televisión turca y buscar nuevos horizontes en Italia. Según nuestra fuente, el señor Yaman le confesó a Demet que Can le había expresado en varias ocasiones ese
Deseo de escapar de la jaula dorada de la fama, de vivir una vida más normal y tranquila, lejos de los flashes y las expectativas del público. Pero la confesión del señor Yaman no se detuvo ahí. Al parecer, también le contó a Demet sobre las presiones familiares que había sufrido Khan a lo largo de su vida. Presiones para cumplir con ciertas expectativas, para mantener una imagen intachable y para no defraudar a su familia. Se dice que la familia Yaman, aunque muy unida y cariñosa, siempre ha tenido un fuerte sentido del deber y la responsabilidad. Khan, como hijo mayor, sentía la presión de ser un ejemplo a seguir, de alcanzar el éxito en todos los ámbitos de su vida y de mantener el buen nombre de la familia. Estas presiones, según el señor Yaman, habían afectado profundamente a Khan, generando en él una gran inseguridad y una constante necesidad de aprobación. Y esto, a su vez, habría influido en sus relaciones personales, haciéndole difícil comprometerse completamente y mostrarse vulnerable ante los demás. El señor Yaman, con la voz quebrada por la emoción, le habría confesado a Demet que Khan siempre había tenido miedo de ser rechazado, de no estar a la altura de las expectativas y de decepcionar a las personas que amaba. Ahora bien, ¿por qué el señor Yaman le revelaría todo esto a Demet? Nuestras fuentes sugieren que lo hizo porque confiaba en ella y porque sabía que Demet había sido una persona muy importante en la vida de Khan. El señor Yaman creía que Demet era una de las pocas personas que realmente entendían a su hijo y que podían ayudarlo a superar sus demonios internos. Según nuestra fuente, el señor Yaman veía en Demet una persona especial, con una gran empatía y una capacidad única para conectar con Khan a un nivel profundo. Sabía que Demet había sido una gran influencia en la vida de su hijo, que lo había hecho reír, soñar y creer en sí mismo. Además, se rumorea que el señor Yaman tenía la esperanza de que Demet y Khan pudieran reconciliarse algún día. Que a pesar de los obstáculos y las dificultades, su amor todavía tenía una oportunidad de florecer. El señor Yaman, como cualquier padre, deseaba lo mejor para su hijo y creía que Demet era la persona ideal para hacerlo feliz. Tenía la esperanza de que con el tiempo y la madurez, Khan y Demet pudieran superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos confirmar al 100% que esta conversación haya tenido lugar realmente. Sin embargo, la información que hemos recopilado de nuestras fuentes es bastante consistente y creíble. Hemos hablado con varias personas cercanas a la familia Yaman y a Demet Özdemir, y todas ellas coinciden en que existe una fuerte conexión entre Demet y el señor Yaman y que es muy probable que hayan tenido una conversación de este tipo. Y si esta confesión del señor Yaman a Demet es cierta, podría explicar muchas cosas sobre la relación entre Khan y Demet. Podría explicar por qué, a pesar de la innegable química que existía entre ellos, nunca llegaron a consolidar su relación. Podría explicar por qué Khan a veces parecía indeciso o contradictorio en sus sentimientos hacia Demet. Y podría explicar por qué, a pesar de todo, siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa. Quizás, la clave para entender la historia de amor entre Khan y Demet reside en esta conversación secreta entre Demet y el señor Yaman. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué hizo Demet con esta información? ¿La utilizó para entender mejor a Khan y para ayudarlo a superar sus problemas? ¿O la ignoró y siguió adelante con su vida? ¿Cómo reaccionó Demet ante esta inesperada revelación? ¿Sintió compasión por Khan? ¿Se sintió traicionada por no haber sabido antes la verdad? ¿Se sintió responsable de ayudar a Khan a superar sus problemas? Según nuestras fuentes, Demet se tomó muy en serio la confesión del señor Yaman. Se sintió conmovida por la confianza que él había depositado en ella y se propuso entender mejor a Khan y a sus motivaciones. Según nuestra fuente, Demet se sintió profundamente agradecida por la confianza del señor Yaman y se prometió a sí misma que haría todo lo posible por ayudar a Khan. Sabía que la información que había recibido era valiosa y que podía marcar la diferencia en la vida de Khan. Se dice que Demet intentó contactar a Khan en varias ocasiones para hablar sobre lo que había aprendido del señor Yaman. Sin embargo, Khan se mostró reacio a hablar del tema y evitó las conversaciones profundas. Al parecer, Khan se sentía avergonzado y vulnerable ante la idea de que Demet conociera sus debilidades y sus inseguridades. Prefería mantener las distancias y evitar cualquier conversación que pudiera revelar su lado más vulnerable. Al parecer, Khan se sentía incómodo con la idea de que Demet conociera sus debilidades y sus inseguridades. Le daba miedo mostrarse vulnerable ante ella y tenía miedo de que lo juzgara o lo rechazara. Khan, a pesar de ser un hombre atractivo y exitoso, siempre había tenido problemas de autoestima.
Temía no estar a la altura de las expectativas de Demet y de no ser lo suficientemente bueno para ella. A pesar de la resistencia de Khan, Demet no se dio por vencida. Siguió intentando acercarse a él y demostrarle que estaba allí para apoyarlo, sin importar lo que pasara. Demet, con su gran corazón y su inquebrantable fe en el amor, se negó a renunciar a Khan. Estaba dispuesta a luchar por su relación y a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Se rumorea que Demet incluso le escribió una carta a Khan, expresándole sus sentimientos y ofreciéndole su ayuda incondicional. En la carta, Demet le decía a Khan que lo entendía, que sabía por lo que estaba pasando y que quería estar a su lado para ayudarlo a superar sus problemas. En la carta, Demet habría vertido todo su amor y su comprensión hacia Khan, ofreciéndole su hombro para llorar, su mano para sujetar y su corazón para amar. La carta era una declaración de amor incondicional, una promesa de apoyo eterno y una invitación a la esperanza. No sabemos si Khan llegó a leer la carta de Demet. Tampoco sabemos si la carta tuvo algún impacto en su relación. Lo que sí sabemos es que Demet hizo todo lo posible por ayudar a Khan y por demostrarle que lo amaba incondicionalmente. La historia de la carta es un testimonio del amor puro y desinteresado de Demet hacia Khan. Un amor que trascendió las barreras de la fama, la distancia y el orgullo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque, según nuestras fuentes, la confesión del señor Yaman a Demet y la posterior actitud de Demet hacia Khan habrían influido en la decisión de Khan de alejarse de la televisión turca y buscar nuevos horizontes en Italia. La valentía de Demet al enfrentarse a Khan y ofrecerle su ayuda incondicional habría sido un catalizador para que Khan tomara la decisión de cambiar su vida. Se dice que Khan se dio cuenta de que necesitaba un cambio en su vida, que necesitaba alejarse de la presión mediática y de las expectativas familiares. Y que al ver la sinceridad y el amor incondicional de Demet, se sintió inspirado para tomar una decisión valiente y seguir su propio camino. La decisión de Khan de irse a Italia fue un acto de rebeldía contra las presiones externas y una afirmación de su propia identidad. Quería demostrarse a sí mismo que era capaz de tomar sus propias decisiones y de vivir su vida según sus propios términos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos confirmar al 100% que la confesión del señor Yaman a Demet haya sido la causa directa de la decisión de Khan de irse a Italia. Sin embargo, la información que hemos recopilado de nuestras fuentes es bastante consistente y sugiere que esta confesión pudo haber jugado un papel importante en la vida de Khan y Demet. La verdad, como siempre, es compleja y multifacética. Es probable que la decisión de Khan de irse a Italia haya sido el resultado de una combinación de factores, incluyendo su lucha interna con la fama, las presiones familiares y la influencia de Demet. Y ahora, después de esta larga y jugosa historia, llegamos al momento de las conclusiones. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Khan y Demet es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Que hay muchos factores que han influido en su historia de amor y que no podemos juzgarla sin conocer todos los detalles. La historia de Khan y Demet es un ejemplo de cómo las relaciones humanas pueden ser complicadas y llenas de matices. No siempre es fácil entender las motivaciones de los demás y es importante evitar los juicios rápidos y superficiales. En segundo lugar, que la confesión del señor Yaman a Demet, si es cierta, podría explicar muchas cosas sobre la personalidad de Khan y sobre sus dificultades para comprometerse en una relación. La confesión del señor Yaman revelaría la vulnerabilidad y la fragilidad de Khan, demostrando que detrás de la imagen de hombre fuerte y seguro de sí mismo se escondía un alma atormentada por las presiones y las inseguridades. En tercer lugar, que Demet demostró ser una persona muy especial, capaz de entender y amar a Khan incondicionalmente, a pesar de sus defectos y sus inseguridades. La actitud de Demet hacia Khan sería un ejemplo de amor verdadero, un amor que no exige nada a cambio y que está dispuesto a perdonar y a apoyar en los momentos difíciles. Y por último, que la decisión de Khan de irse a Italia pudo haber sido influenciada por la confesión del señor Yaman a Demet y por la actitud de Demet hacia él. La partida de Khan a Italia podría ser vista como un acto de valentía y de autoafirmación, un intento de romper con el pasado y de construir un futuro mejor. En definitiva, la historia de Khan y Demet sigue siendo un misterio fascinante, lleno de interrogantes y de posibilidades. Y aunque no sabemos si algún día volverán a estar juntos, lo que sí sabemos es que su relación ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos sus fans. La historia de Khan y Demet es un cuento de hadas moderno, un romance que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que sigue generando expectación y esperanza.
Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y contándoles esta historia. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir adelante y a traerles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que la confesión del señor Yaman a Demet es cierta? ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos algún día? Queremos leer sus teorías y sus predicciones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más jugosos y sobre todo, toda la verdad detrás de sus celebridades turcas favoritas. No se lo pierdan. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Que tengan un día maravilloso. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.